Amigos y amigas oyentes de la cadena América, a esta hora recibimos en este servicio informativo a Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, a quien agradecemos por atender esta invitación. Roger, lo hemos citado para hablar sobre la legislatura y todo lo que envuelve precisamente al Parlamento ecuatoriano en estos tiempos electorales. Y quiero empezar primero, entiendo que hay nuevas cifras respecto de el trabajo de los legisladores y de la Asamblea como tal. ¿Cuáles son estas nuevas cifras que a veces nos alarman, a veces nos sorprenden? Bienvenido, buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar aquí en América. Bueno, las cifras, creo que podemos empezar por lo global. La Asamblea Nacional cumplió ya 15 años en este julio. 15 años en donde se han presentado más de 2.500 proyectos de ley. Pero desafortunadamente la mala noticia es que apenas el 50% de estos proyectos que fueron trabajados por legisladores de todos los periodos se han convertido en leyes. El 50%. Y de ese 50%, ¿cuánto está operativo? Esa es otra pregunta. ¿Cuántas normativas tienen reglamento? ¿Cuántas normativas tienen presupuesto? ¿Cuántas normativas se ha fiscalizado? Y su pregunta es muy buena porque da mucha luz al respecto de lo que pasa en el país en distintos temas. Le voy a poner un caso muy simple. Ahora estamos con el tema de la viruela del mono, que posiblemente haya casos en el Ecuador. Se aprobó una ley de gestión de emergencias sanitarias hace algunos años, pero aún no hay reglamento, aún no hay presupuesto. Por lo tanto, inejecutable. Por lo tanto, si es que se viene una emergencia sanitaria fuerte, el país sí tiene una ley, pero no tiene la política pública. Entonces, ¿de qué nos sirve una asamblea que apruebe muchas leyes? Porque es un sinnúmero de leyes que se han aprobado en estos años, y más en este corto periodo que se ha acelerado la aprobación de normativa. Pero si es que no hay la plata, no hay la política y no hay la voluntad de implementar, pues eso queda en letra muerta, ¿no? Eso es más o menos el global de lo que sucede con la Asamblea Nacional. De ahí podemos hablar de este periodo en específico con muchas cifras. Claro, también. en este último periodo las cosas empezaron bien, pero parece que todo va en descenso. ¿Cuáles son las cifras de trabajo, de producción en este último periodo? Bueno, el dato más preocupante, y no es solo de esta legislatura, sucede en varios años, desde 2017 lleva pasando esto. Lo que se presenta versus lo que se aprueba en un periodo legislativo es del 3% de aprobación. Es decir, mañana si Jorge se lanza a la Asamblea Nacional, llega a la Asamblea, presenta 3 proyectos de ley, es muy probable que no se aprueben durante su gestión, porque una ley demora al menos unos 3 años en aprobarse, excepto las urgentes en materia económica. Entonces, de todo lo que han presentado los legisladores actuales, 237 se ha aprobado el 3%. Y en los últimos meses eso ha venido bajando un poco la actividad, porque evidentemente estamos entrando en un periodo electoral. O sea, la mejor producción es del gobierno, en definitiva, con los envíos de los documentos urgentes. En su momento, en el inicio, la producción más eficiente y efectiva fue la propuesta de Daniel Noboa. En un primer momento. Ahora eso ya no existe, ya no hay votos para pasar normativas de índole presidencial. Y lo que sucede ahora es que se están aprobando normativas estancadas, las que ya llevaban muchos años en agenda y que no se trataban. Pero insisto, las leyes deben ser oportunas y pertinentes para la ciudadanía. ¿De qué nos sirve que lo que presentan hoy los legisladores se apruebe después de 3 años? O sea, ese es el punto. Y yo invito a la Asamblea Nacional, todos sabemos que posiblemente hay una sucesión presidencial en la legislatura, y lo más adecuado que se podría hacer en esta nueva presidencia posiblemente es sincerar las cifras. ¿Qué tan efectivo ha sido el trabajo de la legislatura? ¿Qué está pendiente y cómo se puede mejorar el trabajo? Eso es lo que hace falta. Es decir, hay que depurar todo lo que se ha hecho, se ha trabajado en la Asamblea. El catastro legislativo. Debe al menos crearse un catastro de las leyes que existen en el país, hacer, porque eso lo permite la ley, una codificación de la normativa y ver qué proyectos de ley, por ejemplo, ya no son pertinentes de tratar. Porque muchos de ellos, hay uno que también a mí me preocupa mucho, que presentó el expresidente Rafael Correa hace muchísimos años, más de 10 años, que buscaba la fijación de los límites territoriales internos del país.
Han pasado más de 10 años y no tenemos una normativa que al menos fije los límites territoriales. El Código de la Niñez lleva 10 años, el Código de la Salud, ley de prevención de conflictos de interés, regulaciones en la administración pública, minería, por ejemplo. Ese informe para segundo debate de la ley de minería lleva varios años en el cajón de la presidencia de la Asamblea Nacional y no se pone en el Pleno. Hay que reformar la ley orgánica de la función legislativa para evitar todo esto. Estamos en un proceso de reforma de la ley orgánica de la función legislativa que ya va a entrar en segundo debate, en donde se plantean varios cambios, entre ellos la regulación del camisetazo, donde se busca posiblemente la destitución de aquel legislador que se desafilia de su organización política, pero ahí, justamente como usted bien señala, es una oportunidad para corregir todos estos aspectos. Yo fundamentalmente diría que hay que comenzar a pensar cómo se presentan los proyectos de ley. No es mejor legislador de ninguna manera aquel que presenta más proyectos de ley, ni la asamblea que más leyes aprueba. Esto es una cuestión de calidad. Y desafortunadamente vemos que de un mismo tema se presentan 5, 10, 15 proyectos de ley exactamente iguales, e incluso de legisladores de la misma bancada. Nos sorprende mucho que ni siquiera los legisladores de una misma bancada se ponen de acuerdo para presentar proyectos de ley en conjunto. Pero ahora de esta posibilidad de cambio de mando en la Asamblea, bueno, muchos pensaríamos de que solamente hay un cambio en la presidencia, pero ¿qué más cambios va a obligar y que afecten al desenvolvimiento de la Asamblea? Muchísimos cambios. Cambia la cabeza y cambia el cuerpo, evidentemente. Y usted decía en la invitación a esta entrevista el cuadro directivo. Eso es otra preocupación. Sucede que el presidente Kronfle, si es que inscribe su candidatura, debe renunciar y Viviana Veloz sería quien suceda a la presidencia, pero queda vacante la primera vicepresidencia. ¿Asume el vice? No, debería elegir el Pleno de la Asamblea Nacional un vicepresidente, un primer vicepresidente. ¿Con qué fuerzas de selección? Exacto, ahí se va a medir cuál es el nivel de apoyo al correísmo en la Asamblea Nacional. Porque pero el correísmo al parecer se quedarían solo con sus votos. Posiblemente tenga que existir una nueva mayoría. Ajá. Es necesaria una nueva mayoría para que la Asamblea no se estanque, para que pueda operar. Por eso yo decía en una nota igual de prensa, se necesita gobernabilidad ya no solo a nivel ejecutivo-legislativo, sino dentro del propio legislativo, porque va a cambiar la cabeza. Entre altos y bajos, la presidencia de Kronfle ha logrado manejar la gobernabilidad en la medida de lo posible de la Asamblea Nacional. Ahora el reto de Viviana Veloz es lograr gobernabilidad al interno de la Asamblea. Primero, para elegir una primera vicepresidencia que le permita en el mes de enero de campaña, porque ella también tendrá que pedir licencia junto con Egner Recalde, y no habrá quien presida la Asamblea si es que no se elige un primer vicepresidente. Quedaría acéfala la Asamblea, lo cual es negativo para la democracia y el país. Luego hay un par de legisladores del Consejo de Administración Legislativa que también irían a licencia, y a mí lo que me preocupa es que ese CAL en enero podría estar con nada más 3 votos. O sea, ni siquiera tendría el quórum para sesionar. Entonces, por eso digo, el día que Viviana Veloz se siente en la presidencia de la Asamblea Nacional, quizá ya debería haber un acuerdo político para lograr gobernabilidad en estos meses que quedan, que no son pocos, en donde hay temas muy importantes que se van a tratar en materia de legislación y fiscalización. ¿Qué adviertes tú que pueda pasar con la presidencia en manos del correísmo? Bueno, habrá que ver cuál es la agenda que plantean. Si bien es cierto, hay una agenda parlamentaria que desafortunadamente no se está cumpliendo adecuadamente. Nosotros vemos que del 55% de lo que es auditable de esta agenda parlamentaria se ha cumplido el 25%. De más de 110 proyectos de ley que se han planteado, se ha cumplido 15, se han aprobado. Digamos, el resto está todavía en trámite o pendiente de presentar. Ahora, yo creo que el diseño de una agenda parlamentaria más realista, un alcance, esta primera agenda parlamentaria sería lo más óptimo en materia de legislación, con temas que están pendientes como los que ya he mencionado, y con proyectos de ley, yo diría que actualmente son súper controversiales. Entiendo que luego se va a hablar en este espacio de la reforma laboral. Hay normativa que está en trámite en la Asamblea Nacional, pero que es una papa caliente que nadie quiere topar porque no existe consenso en la legislatura. Pero yo digo,
Vamos a elecciones en 2025 y es evidente que no va a haber mayoría nuevamente por el Claro. método de asignación de escaños y el diseño institucional. ¿Cuándo se va a debatir, Jorge Ramiro, una ley, una reforma laboral en el país? Si no es hoy, si no es mañana, si no es en la próxima Asamblea Nacional. Entonces, perdón, solo termino con esto. La agenda parlamentaria debe topar los temas que son relevantes para la ciudadanía. No sé si el día del gamer o el día de cualquier día que digan los legisladores sea lo más pertinente actualmente. Ahora, siempre se ha dicho que los correístas tienen su agenda propia y es una agenda de impunidad. Ahora, con el mando a la presidencia de la Asamblea Nacional y tratando de consolidar una nueva mayoría, ¿se podría consolidar esos intereses particulares? Yo, en lo personal, no veo posibilidad de generar algo positivo para el grupo político de la Revolución Ciudadana si Viviana Veloz es presidenta. Porque en términos legales, por ejemplo, indultos y amnistías tienen requisitos específicos que quizá no apliquen para la mayoría de personas que podrían estar inmersas en estos beneficios. Entiéndase, lo más claro, Jorge Glass, difícilmente la Asamblea Nacional de manera legal y legítima va a poder generar un indulto o una amnistía. Al igual que otros personajes de la Revolución Ciudadana que fueron procesados por la justicia. Yo ahí realmente veo límites a la posible agenda que se pueda implementar. Ahora, la Asamblea Nacional lo que sí tiene, y tiene un amplio margen de maniobra, es por el tema de fiscalización. Ya vimos que los juicios políticos en este país se pueden adelantar, y yo ahí sí vería con mucha cautela cómo va a operar la oposición a este gobierno, nos guste o no, porque podría generar complicaciones en la administración pública. Entonces, mi invitación ahí a la Asamblea Nacional y a la nueva dirección es a fiscalizar de manera responsable. Actualmente estamos viviendo una fiscalización politizada, meramente política. A la carta. Podría ser, y nos estamos olvidando de la fiscalización a la política pública, que es distinto. Es muy distinto. Nos estamos olvidando, por ejemplo, de la cartera de finanzas, la cual debe asignar presupuestos para distintos sectores que están desatendidos actualmente y que la gente lo ha denunciado. En este escenario, a propósito de fiscalización, aparece la fiscal general del Estado un tanto desafiante a la Asamblea Nacional. ¿Qué opinas tú? ¿Qué análisis le das? Desafortunadamente, igual es un análisis muy personal, veo que la justicia política, entiéndase el control político de la Asamblea, y la justicia jurisdiccional, en este caso, entiéndase todo el aparato judicial, se han politizado. Y yo le decía al inicio de esta entrevista, todo está conectado, todo se ha politizado, nada es casual, y pienso yo que desafortunadamente los instrumentos judiciales han sido tomados por la política, tanto en la Asamblea Nacional cuanto en la justicia. Y eso, en definitivas cuentas, al país le va a perjudicar a corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, ¿tú crees que el futuro de la fiscal es incierto o crees que ese juicio político no prospere por las fuerzas que apoyarían al correísmo? Y es lo que comentaba también, el juicio político posiblemente a la fiscal general del Estado se dé entre noviembre y diciembre, justo en el punto más alto del debate electoral, de la coyuntura electoral. ¿Qué puede hacer la fiscal? La fiscal puede activar procesos o continuar procesos que está llevando a cabo en contra de políticos en general. La Asamblea Nacional puede impulsar también procesos de fiscalización más asiduos, comenzar a publicar información al respecto de la gestión de la fiscal, porque es lo que deben hacer a la hora de procesar su enjuiciamiento político. Y por eso digo, se politiza la justicia y se politiza el control político de la Asamblea Nacional, más en una época electoral. Yo pienso, Jorge, y Ramiro, que la novela no termina, sino que se pone cada vez mejor porque vamos a un momento cumbre de lo que ha sucedido en este último año en la política ecuatoriana. Entonces, no hay un panorama incierto. No hay un panorama incierto. De hecho, va a haber una pugna partidista con el uso de la justicia y el uso del control político en la Asamblea Nacional para posicionar a quien podría ser electo en febrero, ¿no? Vamos a tener mayores elementos entonces Sí, conforme por pasen supuesto. los días. Te agradezco, Roger, por estar aquí, muy amable. Gracias, Jorge Ramiro, siempre a las órdenes.